hay una palabra que dice inclinación. A ver, ¿quién me enseña un ejercicio de cómo nos inclinamos delante de Adonai? ¿Quién lo hace? Alguien que me enseñe un poquito para saber si lo estamos haciendo bien. ¿Qué significa inclinarnos? Reverencia, gracias, es una buena palabra. Reverencia, reverenciar, humillarnos, perdón, respeto. La podemos decir en otra palabra un poco más usual, más casual. ¿Qué significa inclinarnos? ¿Eres el único a quien inclino? ¿Qué inclino? ¿Qué inclino? Mi cabeza. Digámosle en una palabra un poco más castiza, bajar la cabeza. ¿Bajar la cabeza qué significa? Bajar la cabeza significa humildad. Bajar la cabeza significa que tenemos ego, que estamos muy arriba, que necesitamos inclinarnos. Pero atención a las palabras del cántico porque es interesante entenderlo. Solo a ti me inclino, porque solo tú eres digno. Solo a ti me inclino. Entonces, el primer ejercicio de inclinarnos es ¿cuál? Dice, la pastora estaba cantando y lo estaba haciendo. ¿Qué hizo ella? Bajar la cabeza. Pero resulta que cuando tú te inclinas si solo bajas la cabeza, es una muestra de inclinación con ego. ¿Me explico? ¿O quieren que me explique? Explíquese, pastor. Cuando tú bajas la cabeza, me inclino. Yo a veces estoy aquí en la enseñanza y veo que muchos se inclinan ante él. Se inclinan con mucha frecuencia. Atención porque es un juego de palabras bien bonito, la adoración. Inclinar, saben, yo lo estuve leyendo hace unos días y yo decía, ¿por qué el pueblo judío se toma el tiempo para escribir estas palabras y estos pequeños detalles? Y hoy en el cántico el Eterno me mostró por qué me permitió leer un artículo pequeñito, 4 palabras, para entender inclinación. Inclinación, dice los hermanos de Judá, cuando ellos se inclinan, ellos no bajan la cabeza. Ellos cuando se inclinan, lo primero que hacen es, atención a mi ejercicio, doblan las rodillas y bajan la cabeza. Se llama inclinarse. Porque cuando nosotros no humillamos nuestras rodillas, sino que estamos erguidos en mi actitud de yo soy el hombre, yo soy la persona, yo soy capaz. Y solamente inclino la cabeza, es como diciéndole a Dios, pues ok, yo me inclino delante de ti, pero las cosas se hacen a mi manera. Pero cuando tú doblas tus rodillas y te inclinas delante de Él, estás en una posición de debilidad. Pastor Benny, un segundito acá. Pero es que el pastor Benny no está bien de sus huesitos, pero no importa, aquí el Eterno hoy es sanidad. Inclínate con reverencia, como aprendimos ya, doblas las rodillas y te inclinas. En ese momento él está indefenso. ¿Por qué? Porque si yo lo empujo, él inmediatamente cae. Cuando tú doblas tu cabeza, estás en una posición erguida, tú tienes el control. Pero cuando tú inclinas tus rodillas y bajas tu cabeza delante de él, estás en una posición de debilidad como persona, como hombre, para estar solamente en la presencia de él, en humildad, en humillación. Gracias, pastor Benny. ¿De acuerdo? ¿Lo captaron? Entonces miren lo lindo del cántico cuando lo entendemos para dónde vamos. Y hablando entonces de ego, ya que estamos hablando de ego y vamos a hablar de talón, vamos a hablar de Ekeb para hoy. Es para Paracha número 46. 46. Yo lo dudé, me dijiste 48. 46. ¿Qué es el ego? Todos definimos ego, y todos entendemos ego. A ver si esta reflexión nos ayuda. El ego es la parte de ti que te da identidad. Miren qué importante. O sea, ¿es importante el ego? Claro que el ego es importante. Es importante que yo como persona tenga ego, que yo sé quién soy como persona, que sé que soy un hombre kadosh, que sé que soy un hombre de Dios, que sé que tengo mi identidad como casa de Israel. Eso es ego, yo tengo identidad.
Pero muchas veces nosotros como personas no tenemos una identidad, o sea, ni sabemos quiénes somos, ni para dónde vamos, o por qué estamos, o por qué no estamos. Usted se congrega así, ¿dónde se congrega? Pues a algunos les da vergüenza decir que en Torah, que en Shabbat. Entonces dicen, no, bueno, esto me gusta, tener identidad, porque yo sé quién soy, pero a su vez esto me causa muchos problemas. Pero cuando no lo observamos, también podemos hacernos autores de tener miedo, temor. Y el temor siempre nos lleva a tener comparación entre las personas que nos rodean y entender quién tiene la razón o quién es más importante. Si esto es bueno o esto es malo. Solo se necesita ser reconocido para que no tome el control sin que te des cuenta. El ego tiene una función vital y es protegernos. El ego nos ayuda a ponernos límites, a cuidarnos, a saber cuándo retirarnos de un lugar que no es sano para nosotros. Observen esto, el ego es el que me permite tomar una decisión para decir: estoy en el lugar equivocado, estoy con las personas equivocadas, estoy escuchando lo que no tengo que escuchar, estoy diciendo lo que no tengo que decir. El ego me permite establecer quién soy yo. Partimos de un principio extraordinario. También nos permite tener una estructura para tomar decisiones, construir una vida con dirección. El problema no es que exista el ego, el problema es cuando dejamos que el ego tome las decisiones que me parecen. ¿Lo captaron? La mayoría de decisiones las tomamos en nuestro ego y no permitimos que sea Adonai el que dirija nuestras decisiones. Por eso el ego es muy bueno cuando tú sabes quién eres como persona, cuando tú sabes quién eres como un hombre kadosh, cuando tú sabes quién eres como con tu identidad en la casa de Israel. Cuando el ego se convierte en un problema, cuando no sabemos reconocerlo, cuando creemos que somos esa voz que juzga, que compara, que relaciona desde la herida. Cuando nosotros hablamos desde la herida, el ego nos juega malas pasadas. Ahí es cuando el ego toma el control y empezamos a actuar desde el miedo, desde el temor, desde la duda, y nos produce una necesidad de vacilación y el deseo de tener siempre el control. Nos desconectamos de nuestra esencia y nos volvemos esclavos de lo que creemos que deberíamos ser, lo que el mundo dice que tenemos que ser, lo que la gente dice que tenemos que ser. Saben, esta semana hablaba con mi esposa en algún momento, entre tantas conversaciones que pasamos juntos, estábamos hablando o estábamos viendo una entrevista, y en una entrevista una persona dice: cuando yo fui parte del gobierno me dieron a elegir dos opciones, una cargos y otra dinero. Cargos o dinero, ¿qué prefieres? Soy la nueva autoridad en esta empresa y tengo dos opciones. Una es: ¿quieres un cargo, un buen cargo, o quieres dinero? ¿Qué quieres? Y la persona dijo: me interesa un cargo, no me interesa el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le decía a la pastora, cuando ingresé hace muchos años, siendo muy joven, 19, 20 años, 21 años, entré por primera vez a una empresa laboral, de hecho del gobierno, y era una muy buena posición. Yo recuerdo a las gentes que me rodeaban, particularmente mis cercanos, mis familias, mis amigos, sabían que yo había logrado dar ese paso de entrar a esa entidad. Era la primera persona en toda mi familia y en todos mis amigos y personas cercanas que había podido entrar a una entidad como esta. Y lo primero que muchos de los que estuvieron cerca conmigo me dijeron es: usted sí es muy de buenas, porque entrando usted ahí, en 2 o 3 años usted va a estar lleno de dinero. ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué creen? ¿Porque tenía un gran salario? No, no era un gran salario realmente. ¿Por qué me dijeron en poco tiempo, en ese lugar donde usted va a estar, va a ser mucho dinero? ¿Por qué dijiste? Porque era una entidad corrupta. Porque era una entidad del gobierno donde todo lo que gira alrededor de esas entidades era corrupción, 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 corrupción. Y eso lo hemos visto en todas nuestras naciones y lastimosamente lo vemos con mucha frecuencia en nuestros entornos. Pero algo aprendí un día de mi padre y lo he repetido en muchas ocasiones, y él me dijo: hijo, ten cuidado, ten mucho cuidado, nunca metas tu mano en el lugar equivocado. Yo sabía que estaba en una entidad donde existía mucha circunstancia, repito, de corrupción,
Pero mi ego, por favor atención, mi ego, ¿qué me decía? Compórtate bien, manéjate bien, nunca permitas entrar con la toxicidad de la corrupción en la que esta gente se mueve. 8 años estuve en esa entidad y bendito el Eterno, para la gloria de mi Padre Eterno, lo digo por testimonio, me permitió a los 8 años tomar una decisión personal y decir, este no es el lugar en el que yo puedo estar. Me dolió muchísimo abandonar esa entidad porque amaba mi trabajo. Además era una gran entidad, maravillosa entidad, algo así como el FBI en los Estados Unidos. Dejar esa entidad me costó muchísimo porque amaba mi trabajo, lo hacía dignamente, lo hacía rectamente, lo hacía honrosamente y lo hacía con pasión, pero estaba rodeado de corrupción y mi ego me llevó a tomar una decisión y fue el retirarme de ese lugar. Y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Dígalo conmigo, mi ego me permite tomar sabias decisiones. Cuando el ego toma control, escuchen, lo acabamos de mencionar, cuando tengo una herida y el ego toma control de esa herida, el ego me permite manejar decisiones inapropiadas. Puedo notar cuando estás reaccionando de forma impulsiva, cuando algo te molesta mucho y sientes la necesidad de defenderte, de controlar, de justificarte o de probar lo que tú eres. También se muestra cuando tienes pensamientos de comparación, cuando buscas ser mejor que otros o te sientes menos. Esa es una parte que quiere protegerte, pero muchas veces lo hacen con herramientas que no son necesarias. Lo puedo notar cuando estás reaccionando de una forma impulsiva, impertinente, cuando algo te molesta mucho y te sientes en la necesidad de defenderte, consolar. A esto ya lo vimos. Y bueno, terminamos. Todo lo que crees que eres, seguro no es real. El ego lo único que busca es tenerte siempre con una razón y llevarte a creer que lo que estás haciendo es lo correcto, entendiendo que no es el propósito digno de una persona. Hoy vamos a hablar de KEP. ¿Qué significa KEP? Consecuencias de, dígalo conmigo, consecuencias de mi ego, de lo que hago. Todos somos consecuentes con lo que hacemos. Esta semana en uno de los programas de Torah al Instante aprendí una frase que me marcó profundamente mi corazón. El rey Salomón fue el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso dice la Biblia. El rey Salomón fue el hombre más sabio. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Él sabía que era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué hizo? Su corazón fue dominado por su debilidad, por su ego, por su manera de vivir, rodearse de miles de mujeres a su entorno, esposas, hijos. Pero esas mujeres, ¿qué circunstancia en particular tenían? Eran todas mujeres paganas, idólatras, madianitas, moabitas, edomitas, todas las monitas, decíamos hoy, todas las monitas. ¿Y qué consecuencia trajo esta situación? Lo llevaron a que, dice el texto, que su corazón se inclinó a la idolatría, al paganismo. Y de ahí vino la consecuencia de que el pueblo de Israel se dividiera en las dos casas, norte y sur. Todos conocemos esa historia. Y haciendo el programa sobre este desierto, que vimos el día de ayer, concluíamos en una frase que marcó mi corazón. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra terminó mal. Terminó muy mal. Terminó muy mal. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos ego, que nos da identidad, pero caminamos en una herida, entonces nuestro ego nos lleva a terminar muy mal. ¿Vamos bien? Haciendo un breve resumen de lo que nos lleva la parashá para el día de hoy, por favor tomen nota. Hacemos el resumen y luego entramos a una parte en la que trataremos un poco más desde el punto de vista del Brit Hadasha hacia dónde nos lleva el tema de hoy. En este parashá de hoy, Moshe habla a la casa de Israel prometiéndoles que si cumplen los preceptos establecidos en nuestra Kadosh Torah, van a ser una casa próspera en la tierra que van a conquistar y que deben establecerse allí conquistándola, cumpliendo la promesa que Hashem entregó
al padre Abraham. ¿Cuándo Hashem entregó la promesa al padre Abraham? ¿Alguien recuerda? ¿En qué momento se entregó la promesa al padre Abraham? Abran sus Biblias en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo. ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien que vea Torah al instante? Nadie, gracias. Génesis, Bereshit, capítulo 17. Libro de Bereshit, capítulo 17. Nunca pierdan de vista este texto, hermanos. No lo pierdan de vista. Yo les digo a los hermanos cuando hago el programa, les digo, apréndete una manera de grabarte un mensaje, un texto. ¿Cómo tú te grabas un texto bíblico? Por ejemplo, el capítulo 17, para grabarme el capítulo 17 yo me aprendí esto. 7 más 1, 8. Entonces aprendí que 8 es el verso 17:8, dígalo conmigo. Bereshit, capítulo 17, verso 8. Entonces me aprendí el 8, que es 7 más 1. En el verso 8 dice, la promesa al padre Abraham dijo, y te daré a ti, Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré tu Elohim, el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Adonai a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Esa es una promesa extraordinariamente importante. Ahora la pastora decía Génesis 12. Veamos porque Génesis 12 es fundamental en la vida de nosotros. En Bereshit capítulo 12 dice, y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot, y fue con él para Abraham, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y más adelante, y pasaron Abraham por aquella tierra, y apareció Adonai a Abraham, y entonces Abraham le dice en el verso 3, bendeciré, leámoslo desde el verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos en esos dos textos, Génesis 17 y Génesis 12, la promesa que Adonai le entregó al padre Abraham, que luego viene con Isaac, que luego viene con Jacob, que viene con Moshe, que viene con José, que viene con todo el proceso hasta nuestros días. Aquí entonces Moshe les hace el recuento de esta historia. Luego Moshe también los reprende por los fallos que cometieron en su primera generación como pueblo, recordándole la idolatría del becerro de oro, la rebelión de Coraj, los pecados que cometieron los exploradores cuando fueron a explorar el territorio y regresaron con un informe totalmente negativo, la incitación de Hashem cuando estuvieron en los desiertos, cuando pasaron por cada uno de los lugares donde no había agua y se rebelaron contra Moshe y le dijeron, ¿por qué nos trajiste a esta tierra a morir de sed? ¿Acaso quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? Preferimos regresarnos a la tierra de Egipto, que finalmente allá teníamos, ¿cómo se dice en Costa Rica, hermana Sandrita? La olla de carne, ¿cierto? Y ellos decían, ollas de carne teníamos en Costa Rica, perdón, ollas de carne teníamos en Egipto, pan en abundancia. ¿Por qué nos trajiste a comer maná en el desierto? Y solo maná es lo único que tenemos. Y ahí empezó el pueblo a difamar el nombre de Adonai. El gran error, el gran pecado es que cuando nosotros recibimos la provisión de Adonai, nosotros somos inconformes con la provisión de Adonai. Nos quejamos, no nos parece, nos molesta, nos incomoda, no nos gusta, esto nos incomoda, esto tampoco, esto no me parece. Saben, el viernes vine aquí al fellowship y estaba nuestra hermana Anita haciendo su trabajo de cosas y de pronto me dijo, pastor, necesito que tiremos esto. Ya nadie lo llevó, nadie lo recogió, ya han pasado muchos meses y esto es necesario tirarlo. Y yo le dije, hermana, pero ¿está segura? Me dijo, sí, pastor, es que eso ya alimentos enlatados que habían allí en el fellowship. ¿Cuántos lo vieron? Ahí a la puerta de entrada permanecieron muchos meses. A la puerta de entrada estuvieron, tanto que tuvieron que ponerlos abajo de la mesa porque pues permanecieron meses y meses ahí y nadie se llevó una lata de frijoles, nadie se llevó absolutamente nada. Y yo le decía, hermana, pero ¿por qué nadie lleva nada?
¿Sabe por qué nadie lleva nada? Porque nuestro ego no nos lo permite. Tenemos tanto que no necesitamos. ¿Saben qué significa eso? Aquí está el pueblo de Israel. Ustedes no saben, hermanos, el dolor que me dio tirar todo ese alimento. Qué pesar, le decía yo a hermana Anita, qué pesar. Y pensé por un momento, hice la reflexión con ella y le dije, hermana, tú sabes, nosotros en los Estados Unidos de América tirando a la basura literalmente esta comida que en otros pueblos, en nuestros pueblos, en nuestras propias familias, en nuestros países, le darían gracias a Adonai por todo lo que tiramos a la basura. ¿Y saben por qué aquí nadie miró eso? Porque no necesitamos. Porque tenemos bendito el Eterno, tenemos en la casa. Y que Dios permita que un día no necesitemos ir a buscar esas latas que tiramos a la basura. ¿Están conmigo? Estoy hablando del pueblo de Israel, no estoy hablando aquí de la casa. El pueblo de Israel decía lo mismo, maná. Maná al desayuno, maná al mediodía, maná en la noche, todos los días maná. Estamos hartos del maná. Y nosotros estamos hartos de los enlatados. Estamos hartos de que haya comida. Estamos hartos de que tengamos tanto para comer, que mejor preferimos tirar toda la basura. Qué tristeza delante de Adonai. Sin embargo, también Moshe le habla al pueblo y les dice, pero Adonai tiene misericordia y nos ha enviado las segundas tablas después de que se rompieron las primeras. Y les dice, he pasado en la montaña durante 40 días y 40 noches sin probar alimento. Y Adonai me entregó estas ordenanzas y estas son las ordenanzas que traigo para ustedes. Y la promesa de Adonai dice que los llevaré a una tierra en la que fluye leche y miel. Entonces esta mañana, revisando todo lo que hemos enseñado de Ekeb en los años anteriores, es inmensamente grande lo que hemos enseñado durante los años anteriores. No voy a refrescar todo lo que ya vimos, que es bastante, además porque tengo muchos números y pues no puedo hacer números ahorita, pero les voy a mencionar algo importante. Tierra en la que fluye leche y miel. Tenemos que hacer un punto aquí, un momento, para saber qué es una tierra en la que fluye leche y miel. La primera vez, en la primera ocasión que la Biblia nos muestra la palabra miel, miren qué interesante, busquémosla por un momento. Libro de Génesis capítulo 3, verso 8. Es la primera vez que en nuestras Biblias aparece la palabra miel. ¿En qué momento apareció la palabra miel en la Biblia? Leamos un poquito el contexto. Dice, vamos a leerlo como desde el verso, no es 3, es 43, 11, Génesis, sí tengo que leer el 3, pero luego lo leemos luego. Vamos a ir un momento a Génesis 43, 11. ¿Lo tienen todos? Leámoslo. Me parece interesante que lo leamos porque hay un contexto importante allí. Génesis capítulo 43 y veamos el verso 11. 43, 11. Lean el título del 43. Dice, los hermanos de José regresan con Benjamín. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondiendo Judá, dijo, aquel varón que nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro, sino traeréis a vuestro hermano con vosotros. Vamos al verso 11. Leámoslo un poquito en el contexto desde el 9. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Verso 11. Entonces Israel, Jacob, su padre, le respondió, pues ¿qué así es? Hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra de nuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. ¿Para qué se envió esa miel? ¿Captaron la historia? ¿Recuerdan la historia? ¿Había quedado preso quién? Estaban recuperando a Benjamín. Y entonces
Jacob le dice: llevad lo mejor que tenemos de nuestra tierra, y menciona las cosas que llevaron. Perdón, a Simeón, que quedó preso, pero le dijo: tienen que traer a Benjamín. ¿Recuerdan? Es la historia, ok. Y tiene que llevar lo mejor, y dentro de lo mejor que había, llevar la miel. Pero todavía tenemos que ir un poquito más allá, la importancia de la miel. ¿Por qué? Porque ahí dice en Éxodo 3:8, dice que esta es una tierra buena y extendida. Pero Adonai, que prometió en Génesis 17, una tierra buena y extendida, pero es una tierra en la que fluye leche y miel. Entonces la leche representa lugares amplios de provisión. La miel representa los dones que Adonai nos entrega. La miel representa su gracia. Cuando nosotros celebramos el Shabbat y colocamos la miel sobre el pan, ¿qué decimos? Que representa la dulzura de su palabra. ¿Y qué representa la leche? La leche representa productividad, representa alimento nutritivo, representa abundancia del néctar y representa la dulzura del poder compartirlo con los demás. Es decir, cuando Adonai nos promete una tierra, no es porque todos se preguntan: pero ¿por qué nos prometió una tierra en la que fluye leche y miel? Porque, repito, representa alimento, representa provisión y representa que no tendremos escasez. Luego, Adonai nos entrega en el recorrido, ¿qué nos entrega? Las tablas de la Torá, de la ley. ¿Y qué nos ordena Adonai a través de ellas? Nos dice que todo cuanto hagamos, hay una palabra que se me escapa, ¿quién me la recuerda? Dice, haremos y escucharemos. ¿Dónde está ese texto? Está en Éxodo. Por favor, lo lees. Estoy mirando mis notas en el programa de los desiertos. Éxodo 24:7. ¿Qué dice? Amén. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos los del pueblo de Israel, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha hecho y obedeceremos. Entonces, volvamos a un punto. A ver, centrémonos aquí. Quiero hacer dos reflexiones fundamentales. Hoy aquí estoy dando muchas vueltas en mi cabeza porque quiero llevarlos a un punto. Atención. El pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud. Amén. Bendito al Eterno que salimos de nuestra condición de esclavitud. Yo tengo que decirlo con un corazón abierto a todos. Bendito el Eterno que un día el Padre me tomó de un mundo de oscuridad, de cultura, de pueblo, de cultura familiar, de cultura social, de cultura económica de mi pueblo. Me sacó en medio de una situación de despojo, me llevó a una situación de despojo, me puso contra la pared, me arrinconó, me hizo inclinarme, porque solo a partir de ese momento solo podía depender de Él. No había ninguna capacidad humana, estaba angustiado, estaba en un momento crítico, y ahí aprendí que necesitaba inclinarme delante de Adonai. Hasta ahí vamos bien. Me toma de allí y me saca hacia un lugar en el que me dice: ahora trabajarás para mí. Y me trae al ministerio, lo que nunca jamás en la vida siquiera me hubiese cruzado por mi mente, estar en una congregación o ser un pastor o predicar su palabra. Nunca había pasado por mi mente. Pero Adonai tuvo que pasarme por todos aquellos tiempos en el que mi ego me permitía ser lo que a mí me parecía ser, a la manera que a mí me parecía ser, y me iba muy bien. Entonces, cuando empecé a tener tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, y a crecer y a tener las comodidades y las vanidades y lo que el hombre quiere tener, de pronto un día me baja de ese, dice en Colombia, me bajó del bus, me colocó en el piso, me llevó al rincón, al fondo, y aunque yo no podía entender por qué estaba en esa situación, Adonai me toma de allí de su mano, me saca con mano fuerte, con brazo extendido, y me dice: ahora servirás en el ministerio. No fue una cosa que yo dije: sí, amén, aleluya. No, yo dije: servir en el ministerio, ¿qué significa eso? No tengo la menor idea. Pero Adonai, aquí estoy, hasta aquí nos ha traído Adonai. Y cuando aprendimos a conocer de su palabra, aprendimos las promesas de su palabra, dijimos: haremos
y obedeceremos. ¿Usted alguna vez le ha dicho a Adonai, haremos y obedeceremos? Yo creo que todos los que estamos aquí se lo hemos dicho alguna vez. Si no se lo has dicho, es muy buen momento que se lo digas. Porque si tú no le has dicho, Padre, estoy aquí para hacer y obedecer lo que tú has dicho allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando me entregaste tu palabra, ahí me entregaste tu palabra. Y yo dije, haré y obedeceré de tu palabra. Pero ¿qué ocurre? Lo veíamos esta mañana con los varones, con el grupo, hablando del libro de Josué. Josué termina su vida, 110 años, ya muere. Y antes de morir le dice al pueblo de Israel, que le dice, por favor, ustedes están dispuestos a servir a Adonai. ¿Y qué dijo la casa de Israel? Haremos y obedeceremos. Y Josué les dijo, hipócritas, de boca para afuera hablan de servir y amar a Adonai, pero en sus casas tienen la idolatría, tienen los ídolos. Decíamos esta mañana, como dijo hermano Javier, ¿la qué? ¿Dijiste? Tienen la pata de venado, la cola de conejo, la cintica roja para el mal de ojo, el divino no sé qué, la santa no sé qué, la santa muerte en la casa. El huevo para limpiar esas cosas. Yo no sé qué será, pero el huevo. Para limar el mal de ojo. Y entonces Josué les llama a su pueblo y les dice, ya les heredé la tierra que Adonai nos entregó, tierra en la que fluye leche y miel, pero ninguno podrá ser bendecido conforme a lo que el Padre habló en Berechit capítulo 12, Génesis 17, porque ustedes tienen en su corazón la idolatría, el paganismo, y están mezclados con el mundo. ¿Qué decíamos esta mañana en el libro de Josué? Decía Josué, les dijo, pueblo de Israel, no se mezclen. No se mezclen con el hipócrita, no se mezclen con el mentiroso, no se mezclen con el pagano, no se mezclen con el del mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos en el mundo. Muchas de las gentes que conocemos, familiares, amigos cercanos, son del mundo. Y el amigo del mundo lo llama a la rumba y usted dice, ay, pues una rumbiadita, aleluya, Baruch Hashem, aleluya. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Además el pastor no está aquí, no me está viendo y nadie en la iglesia me está viendo, estamos nosotros. Ah, sí, no, pero tienen en el corazón un ídolo, el mundo y la perversión. Pero venimos a Chabá a servirle a Adonai. ¿Haremos y obedeceremos? ¿Haremos y obedeceremos? ¿A quién harás y obedecerás? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A tu ego, a tu yo, a tu mente, a tu corazón, a lo que tú eres? ¿O estás obedeciendo lo que Adonai estableció? Nunca este pueblo será bendecido, le dijo Josué. Ustedes mientras estén mezclados, mientras estén con mujeres paganas, mientras estén vinculados con el mundo, mientras que su tema sea el mundo, mientras que su vida esté conectada con el mundo, la promesa de Adonai no se cumplirá, aunque esta es una tierra fértil y es una tierra en la que fluye leche y miel. Pero mientras ustedes no cumplan con lo que prometieron e hicieron pacto, entonces el poder y la riqueza de Hashem no vendrá sobre ustedes. Pregunto, esta mañana hice la pregunta con los varones y tengo que hacerla. ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Sí? ¿Alguien no cree en los milagros? Que levante, mejor pregunto, ¿alguien no cree en los milagros? Levante la mano. Todos creemos en los milagros. ¿Todos creemos en la sanidad divina? Sí, amén. ¿Todos creemos en los mandamientos de Adonai? ¿Sí? ¿Todos creemos en que Adonai está con nosotros? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Todos creemos que Adonai nos dio una tierra prometida? Todos los que estamos aquí reunidos en Internet Casa Integral en las Naciones creemos en la Kadosh Torah. Todos creemos que Yeshua es nuestro Salvador único y suficiente. O sea, sí. Todos creemos en el diezmo. Sí, 2, 3 contestaron. Todos creemos en los diezmos. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes se sientan en su vehículo, en su casa o en su trabajo, si tienen un tiempo, y escuchan? ¿Cuántos de ustedes escuchan gente, maestros, líderes, no, como se llamen, no sé cómo se llamen?
¿Cuántos de ustedes escuchan enseñanzas en internet sobre reencarnación? Levánteme la mano. ¿Quién escucha enseñanzas de reencarnación? ¿Nadie? No, la hermana Sandra hizo unos ojos. Pastor, ¿cómo se le ocurre que vamos a estar escuchando reencarnación? ¿Cuántos de ustedes escuchan Kabbalah? Pero confiesen, sean sinceros, sean honestos, no los estoy juzgando. Quiero ver sus ojos porque yo desde aquí puedo ver perfectamente. Aquí está el auto fantástico. Estoy escaneando. ¿Cuántos de ustedes escuchan que el adulterio es permitido y la fornicación es permitida y la generación, los géneros es permitido? ¿Cuántos de ustedes escuchan eso? ¿Cuántos de ustedes escuchan a maestros que hacen esas enseñanzas? ¿Ustedes los escuchan? Entonces, si ustedes escuchan eso, pregunto, ¿qué es lo que está entrando en sus oídos? La palabra de Adonai. Haremos y obedeceremos, mi casa y yo serviremos a Adonai. Eso es. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Sabe qué es lo que más se escucha hoy de la mayoría de maestros en las líneas? Yo tomé una decisión hace 2 o 3 años con la pastora Pili. Israel Casa Integral no volverá, por lo menos por ahora, a estar vinculado con otros ministerios en las naciones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en cada ministerio sus enseñanzas están inclinadas hacia un punto de vista personal, individual y muchas veces retirado de nuestra Kadosh Torah. Entonces tenemos a grandes maestros reconocidos hoy diciendo que el diezmo no es permitido, que para qué se traen los diezmos a las iglesias, que los pastores piden los diezmos es solo por interés y lucro personal, que en los tiempos de Yeshua los diezmos eran los tomates, las ovejas, el ganado. Bueno, ¿cuántos de ustedes aquí tienen ovejas, ganados, tomates? Tráiganlos al diezmo, al alfolí, si eso es lo que tienen. No, es que ni verdes los traen, ni amarillos, ni pasados. Escuchamos doctrinas que tienen en nuestros corazones partidos la Torá, pero nosotros haremos y obedeceremos, Hashem, porque yo quiero las bendiciones de Adonai. Si lo que tú escuchas es idolatría del paganismo o las malas doctrinas del mundo y las quieres traer a la casa de Torah, a Israel Casa Integral. Entonces yo le decía, esta semana hablé con una persona muy querida y le admiro su entereza. Me gustó lo que una persona dice, se llama madurez, carácter, gente que tiene carácter. Una persona que no está con nosotros hace unos 5 años me llamó y me dijo, pastor, el programa de esta semana, el desierto, uno de los desiertos que estamos viendo me pareció espectacular. Pero yo le voy a ser sincero, yo escucho a un maestro que no está de acuerdo con el diezmo. ¿Por qué usted dice que está con el diezmo? Le digo, porque la Biblia lo enseña. La palabra lo enseña. No, pero el maestro dice que es que no, que eso se traerían a las ovejas, las vacas, las cebollas. Le digo, hermana, ¿y usted cuántas ovejas tiene? ¿Y cuántas cebollas tiene? ¿Y usted qué siembra? ¿Usted qué hace? ¿Su esposo qué hace? ¿En qué trabaja? Hoy no tenemos cultivos, hoy no tenemos ganados, hoy no tenemos esas cosas. Tenemos un trabajo del cual bendecimos nuestro salario, bendecimos nuestro hogar, es nuestra provisión, y de esa provisión que recibimos apartamos el diezmo para Adonai. ¿Eso es claro? Sí, es la palabra. ¿Me lo inventé? No, escrito está. Entonces le dije, hermana, la persona que usted me menciona la conozco y la conozco muy bien. Me he reunido con esa persona, lo he entrevistado además, sé quién es y sé que él no tiene acuerdo con el tema del diezmo. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿cómo termina él su programa? Por favor, ahí al final les dejo el link para que todas las ofrendas que me puedan enviar, yo se las recibo. ¿Ah, sí? Entonces envíele ovejas, envíele tomates, envíele guayabas y envíele eso, que es lo que él quiere. A ver cómo lo recibe. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Qué dice hoy la parachá del talón? El talón es la parte más baja, última del cuerpo humano. Además, el talón es insensible. Es decir, el talón permite que nosotros soportemos. El talón permite que todo nuestro cuerpo se soporte sobre él. Es la parte más baja del cuerpo, pero es la parte que tiene la capacidad de soportar estas 42 libras. ¿Perdón? ¿Perdón? No, 42 del lado derecho y 42 del lado izquierdo, pues
Son 42 de aquí y 42 de aquí. Ese talón permite soportar ese peso. Ese es el peso que Adonai soporta de nosotros. Ese es el peso a donde Adonai nos quiere llevar y nos dice: hoy tengo un propósito para ustedes. ¿Cuál? Resume en el libro de Devarim capítulo 10 versos 11 y 12. Adonai nos resume toda la Torá y nos dice: hay personas que lo tienen todo y sin embargo no están satisfechas. Voy a repetirlo: tener que tirar los alimentos a la basura. Padre, perdónanos, por favor, yo te pido, perdónanos, y que nunca haya escasez en esta casa, porque alguien de ustedes mismos seguramente donaron esos alimentos, no sé cómo llegaron, pero aquí estaban, y tener que tirarlos a la basura. Creo que no debería hacerlo. La pastora me dijo: ¿por qué no lo llevaron al Christian Ministry? Y bueno, es que a veces en el Christian Ministry lo hemos hecho y a veces tampoco lo reciben ahí. ¿Perdón? Sí, tenemos un problema. Yo lo pensé igual. Que las personas que pasan acá, que sabemos que tienen esa necesidad, pero Adonai permita, se llevan una comida, algo les sienta mal y después viene la demanda por la iglesia porque les dimos alimentos que tenían algún problema. Estoy pensando en las posibilidades de lo que eventualmente pasa. Sí, correcto. ¿Qué significa entonces consecuencias? Dice: si escuchan mi voz y hacen conforme a todo lo que en este libro está escrito, entonces ¿qué serán? Ustedes recibirán la bendición. La bendición. Y cuando ustedes cumplen los misbot, entonces dice la palabra que cada lugar donde nosotros, donde la planta de nuestros pies pise, donde nuestro talón pise, nosotros seremos de bendición. En cada lugar donde nosotros estemos, seremos de bendición. ¿Por qué el talón? Repito, porque el talón es una parte de nuestro cuerpo que no tiene mucha sensibilidad, pero sí nos permite avanzar, sí nos permite tener firmeza, sí nos permite caminar, sí nos permite sostenernos, sí nos permite tener dureza. Por eso hoy, cuando nosotros estamos prontos a estudiar la palabra, a leer la palabra, a amar la palabra, siempre el adversario colocará algo en nuestro camino que nos distrae. Yo traje estas gráficas, por favor no lo tomen a mal, no es que los estoy presionando, pero si lo siente como presión, recíbalo, por favor. Aquí están hasta el momento 19 programas de Torah al Instante en el que estamos hablando de los desiertos. ¿Cuántos de ustedes los están viendo? Gracias, pastora Pili. Gracias, pastor Camilo. Pastor Benny, yo sé que no se lo pierde. ¿Cuántos de ustedes lo están viendo? ¿Saben? Ustedes se preguntarán, ¿qué gana el pastor Alfaro con esto? ¿Ustedes creen que es que yo tengo un canal en el que las gentes ven el programa y yo recibo por todas partes? Yo no sé qué piensan. Yo no recibo ni siquiera una ofrenda. Pastor Camilo, que es el que maneja los canales, sabe cuántas veces entró una ofrenda. Una vez la hermana Leslie, que vino a visitarnos, puso una ofrenda en el canal. Yo no hago esto para recibir ofrendas. Yo hago esto para que Israel Casa Integral, en primer lugar, esta casa, la Casa Israel Casa Integral, reciba el estudio, hermano. Yo me paso el día entero preparando este material para sacar una hojita diaria para que usted la reciba, la estudie, la tenga en su corazón. Y estoy formando un paquete, un libro. Aquí está. Me faltan 3 programas, los termino esta semana, para poder hacer el libro de los 21 desiertos. Esto vale oro. Esto es un regalo maravilloso. Ustedes no saben cuánto me ha edificado Adonai haciendo este trabajo. Y saben, ustedes no se toman un minuto para ver el programa. No porque me vean, no porque me den un view, no me interesa. Lo único que quiero es que usted aprenda a entender en qué desierto está viviendo hoy. Estamos viviendo desiertos de enfermedad, de escasez, de problemas económicos, de cargas familiares, de problemas con nuestros hijos, de problemas en nuestros matrimonios. Y aquí están las respuestas de Adonai al desierto que tú estás pasando. Pero como no te tomas un tiempo para estar en intimidad con el Padre, entonces no te importa, pero haremos y obedeceremos. Padre, bendíceme. De esa manera Adonai no nos va a bendecir.
Moshe cierra su vida estando en el desierto, en el último desierto. Permítame, solo para mencionar un momento, creo que estoy, si no estoy mal, en el desierto 18 en Midbar. Moshe llega al monte Nebo. Cuando llega al monte Nebo, Adonai le dice: sube al monte Nebo, al punto más alto, al Pisga, y desde el Pisga verás toda la tierra de Canaán y verás todo Jericó. Y cuando llegues allí, entregarás tu vida y subirás a reunirte con tu pueblo. En ese momento, Moshe ve toda la palabra profética de lo que va a ocurrir de allí en adelante. Y Moshe entendió, por eso escribe todo lo que estamos viendo en estos textos de los parachás últimos de Devarim. Y cuando, antes de subir al monte Nebo, se reúne con el pueblo de Israel, con las 12 tribus, y les dice: por favor, casa de Israel, una vez ustedes conquisten la tierra, no se aparten de los misbod, de las ordenanzas de Adonai. Por favor, no se aparten, porque él ya había visto todo lo que iba a pasar con la casa de Israel. La casa de Israel se iba a convertir en un pueblo total y absolutamente pagano. Se iba a convertir en un pueblo total y absolutamente apartado. Se iba a convertir en un pueblo, nuevamente volverían al exilio, nuevamente volverían a pasar por todo el proceso. ¿Todo por qué? Por un nivel de desobediencia. Aquí en esta parachá, y eso solo para mencionarlo, nos habla de los siete granos. ¿Recuerdan? Trigo, ¿qué representa el trigo? Sabiduría. ¿Qué representa la cebada? Humildad. ¿Qué representa la uva? Alegría. ¿Qué representa el higo? La perseverancia. La granada, que representa los valores por las personas, las personas que nos rodean. ¿Qué representa el olivo? La luz en medio de la adversidad. ¿Qué representan los dátiles? La dulzura y la paz. Y aquí vemos cómo estos frutos son lo que diariamente debemos tener cada uno de nosotros, como familia, como congregación. Trigo, amor. Cebada, disciplina. Uva, belleza, armonía. Higos, perseverancia. Granada, esplendor, humildad. Aceituna, conexión. Y los dátiles, que representan el reino del Eterno para con nosotros. No es solamente con pan que vivirá el hombre. Y observen esto, la conclusión de la parashá que nos deja un mensaje hoy. A ver, conocemos un barco, digamos ¿cómo se llama? Un transatlántico, o ¿cómo se llaman estos barcos de turismo? Un crucero. ¿Conocen un crucero? Conocemos un crucero. ¿Usted ha estado frente a un crucero alguna vez o ha estado en un crucero? Son edificios gigantes. Un crucero es 7, 10 pisos, 5,000 habitaciones. Es una locura un crucero. Una oleada gigante puede voltear un crucero. Bueno, no estoy hablando de un tsunami, digamos. A ver, mira, los cruceros pueden hoy, y los barcos de calado, los barcos de transporte, esos que cargan miles de containers, cuando vienen atravesando los mares, ¿ustedes saben cuántos maremotos o turbulencias se enfrentan? Si usted ha visto esos videos, prácticamente esos monstruos marinos entran en medio de las olas les pasan por encima, esos barcos se sumergen, se levantan, vuelven y caen y se voltean. No. Y trae 10,000 containers cargados y siguen. Todo lo de Temu. Y así, claro, pues hay cruceros que han tenido situaciones, pero a donde quiero llegar es, en el término genérico, si eso fuera así, los cruceros se voltearían todos los días. Y eso pasa eventualmente, que un crucero se metió por una ruta donde el casco tocó un arrecife y pues eso le causó molestia, lo dañó. Pero en general las olas no lo afectan. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede lastimar, cómo se puede desbalancear un barco de ese calado? ¿Cómo? Cuando en su estructura hay una grieta. Si hay una grieta tan grande como de 2 o 3 pulgadas y por esa pequeña grieta empieza a filtrarse el agua, eso hace que un crucero se hunda. O un barco cualquiera que sea con toda su capacidad se hunda. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar con esto? En medio de toda la vida espiritual que Adonai tiene para con nosotros,
podemos hacer cosas grandes, podemos amar la palabra, podemos estar en nuestro Shabbat, podemos estudiar la palabra, podemos hacer todas las misbot, pero solo basta que tengamos en nuestra vida una grieta, y una grieta nos hunde. ¿Me captaron? Una grieta nos hunde. Entonces la pregunta para concluir la historia es: ¿cuál es la grieta que eventualmente tú sabes en tu vida que está fallando? O sea, tú sabes que hay una grieta allí. ¿Cuál es esa grieta? ¿Estudias la palabra? No me interesa, pastor, realmente. No tengo tiempo. Ok, creo que hay una grieta. ¿Lees la Biblia entre semana? No, pastor, no tengo tiempo. ¿Oras en las mañanas antes de salir? ¿Oras con tus hijos? ¿Haces tu devocional? ¿Estudia la paracha? ¿Cuántos entraron esta mañana a la lectura de la Torah? 2, 3, 4, 5. ¿Saben? Tú puedes mirar la lista, yo reviso las listas, yo entro a mi programa de Torah, de la lectura de la Torah cada Shabbat. Quiero estar ahí, disfruto la lectura de la Torah. Y yo veo las personas que ingresan tantas gentes de tantas partes, que yo digo, ¿y los de Israel Casa Integral dónde están? ¿En qué sueño estarán? ¿En qué lugar vivirán? Que se les olvida que tenemos la lectura de la Torah. Es decir, si nosotros no apoyamos lo que hacemos en casa, si nosotros no valoramos lo que tenemos en casa, si nosotros no valoramos lo que es el esfuerzo de estar nosotros en casa, ¿qué esperamos nosotros en Israel Casa Integral para un futuro? Nosotros oramos, ayunamos, bendecimos, campaña de acá, campaña de allá, campaña de varones, campaña de mujeres, campaña de niños, campaña de matrimonios, campaña por los esposos, campañas. Y la respuesta de muchos de ustedes es: pastor, no me interesa. Con mis hijos, no. Con mis esposos, tampoco. Con mi esposa, no. Entonces, ¿en qué planeta vivimos? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros hoy en Israel Casa Integral? Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Qué significa para nosotros eso hoy? No hay responsabilidad. Haremos y obedeceremos solo de boca para afuera, pero internamente estamos batallando, luchando. ¿Saben? Hablo a los matrimonios, a las parejas. Todos tenemos dificultades como matrimonios, todos tenemos adversidades, todos tenemos batallas. Pero si un varón kadosh, hombre de Dios, que aquí están los varones esposos, padres en esta casa y los que están conectados en internet, no es un hombre de oración, no es un hombre de intercesión, no es un hombre de ayuno, no es un hombre de adoración, no es un hombre de palabra, no está conectado, usted está esperando que su esposa ore, clame, ella gime, ella hace todo lo que tenga que hacer y usted solo está dedicado a su Netflix o a sus juegos o a sus paseos o a sus otras cosas, perdidos. Estamos en el lugar equivocado. Haremos y obedeceremos, dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Adonai. Pero mis hijos son bellos, mire, ellos de la casa ni siquiera salen, ellos ni tienen amigos, porque ellos se la pasan ahí en el cuarto todo el día, son tan lindos. Sí. ¿Y qué hacen tus hijos todo un día encerrados en un cuarto? ¿Qué hacen? Juegos en internet, citas en internet, páginas de internet, conectados con el adversario en el mundo entero. Les decía esta mañana a los varones en la reunión de varones, a propósito de reunión de varones, hermanas mujeres, se los digo con amor y respeto. A veces las hermanas me escriben o me llaman: pastor, por favor, háblele a mi esposo, pastor, dígale a mi esposo, pastor, es que mi esposo. ¿A su esposo? Aquí tenemos una reunión de varones kadosh todos los sábados. Y si algo he hecho durante los años en esta casa como pastor es reunir a los varones y hablarle a los varones para formar hombres de Dios, hombres kadosh, hombres que amen su hogar, hombres que amen su esposa, hombres que amen sus hijos, hombres que amen sus hogares. Se los hemos enseñado aquí por 27 años. Y hoy me llama una mamá, una hermana a decirme: es que mi esposo. ¿No vienen a la reunión? ¿No están en las reuniones de varones? ¿No están en las reuniones de mujeres? ¿No están en las actividades de la iglesia? ¿Qué buscamos tener como iglesia? ¿Qué es EKEP? ¿Dónde está el talón? ¿Dónde está mi compromiso? ¿Dónde está mi responsabilidad? Todo lo que hacemos para que la casa de Israel crezca, para que la casa de Israel continúe, lo estamos desperdiciando.
Les repito, esto no lo traje solo por lastimarlos, ofenderlos. Esto lo traje para decirles, tenemos tanta enseñanza hermosa, limpia, pura, de la palabra a la palabra. Porque si usted lee esto o usted escucha los programas de la boca del pastor Alfaro, nunca saldrá una palabra que no esté escrita en la Biblia. Solo hablo lo que escrito está. Y no estoy escuchando a maestros que hablan lo que se les parece, que tienen que decir y hablar y confundir y distraer. Y esos son los que la gente quiere escuchar y los que la gente quiere seguir. Entonces te pregunto, ¿haremos y obedeceremos? ¿A qué ídolo sigues? ¿Qué idolatría tienes en tu corazón que todavía no te permite estar conectado con el propósito de Dios? Dice la palabra, y cerremos aquí, si prestas atención a mis leyes y tienes cuidado de seguirlas, entonces así como las vas a obedecer para cada uno de los días en las convocatorias, entonces prosperaré tu camino. Así que en todo traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, verso 12. No juzguen para que no sea juzgado, no condenen para que no sean condenados. Amen, perdonen, sean perdonados, porque la medida con la que mides será medido también por ustedes. Bienaventurados los misericordiosos, porque en ellos se alcanzará la misericordia. Y cuando nos perdonamos nosotros nuestras deudas, entonces, Padre, te pedimos que nos enseñes a perdonar también a nuestros deudores. Entonces enviaré lluvia sobre tu tierra en su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la lluvia de primavera, de Barín capítulo 11. Y entonces Adonai cerrará los cielos para que llueva o para que no llueva, y la tierra que vas a poseer, la tierra que Adonai nos prometió, será una tierra en la que fluye leche y miel, en la que habrá provisión, en la que tendrás gozo, alegría, felicidad, prosperidad, unción, familia. Deuteronomio 10, 11, 12, léalo todo en detalle. Así que, mis amados, dijo la pastora Carlita, decía hoy el Shema Israel. Mientras que la segunda parte dice, así que si obedeces fielmente a los mandamientos, enviaré lluvia para que recojas vuestro grano, vino nuevo y aceite de oliva. Comeréis y quedaréis satisfechos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean muchos en la tierra que Adonai juró a vuestros antepasados. De Barín capítulo 11 verso 13 cierra la segunda parte de Shema para este parachá. Y si obedeces entonces para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean muchos, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estos mandamientos que hoy te estarán en tu corazón. Yeshua les dijo, amarás a Adonai Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Abba Kadosh, te doy gracias. Padre, en este parachá para el día de hoy, Ekeb, hablamos de las consecuencias. Somos consecuencia de muchas palabras y palabrerías que llegan a nuestros corazones, Padre. Aún no hemos aprendido a tener autodependencia de ti y vivimos en la autosuficiencia personal. Aún todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera, pensando que las estamos haciendo bien. Pero como lo dijimos en tu enseñanza hoy, Padre, aún el rey Salomón, el hombre más sabio, se equivocó y tomó decisiones en su alma, decisiones emocionales, almáticas, y cometió la impertinencia, la imprudencia de desobedecer tu Kadosh Torah, uniéndose, dice la palabra literalmente, allegándose a mujeres idólatras, mujeres que no tienen el temor, la reverencia en Adonai. Y estas mujeres lo llevaron para que su corazón se inclinara hacia los ídolos, hacia esos ídolos de falsedad. Padre, cada vez que a nuestros oídos llegue una enseñanza turbia, una enseñanza que, Padre, nosotros sabemos que no es una enseñanza que venga de ti,
Permite, Padre, que tengamos el ego, la autosuficiencia, la determinación de decirnos a nosotros mismos: estas palabras no vienen de ti, por lo tanto no prestaré mis oídos para escucharlas, ni mucho menos mis labios para repetirlas. Padre, toma el control de todo cuanto vemos, toma el control en todo lo que escuchamos. Permítenos discernir con un discernimiento kadosh. Que tu santa palabra venga a nuestros corazones, que nos nutra, Padre. Que podamos entender tu promesa desde Bereshit en el capítulo 17, cuando nos entregaste una tierra en la que fluye leche y miel. Padre, tu palabra nos dice: no nos des tanto que haga que me olvide de ti. Ten misericordia, Padre, de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos. Padre, gracias por darnos provisión, darnos salud, guardarnos en el hueco de tu mano. Pero todavía hoy estamos a un momento de entender que si en nuestros corazones aún todavía albergamos ídolos en el mundo, cualquiera que sea, la música o cualquier manera por la que nos distraigamos con tu propósito, con tu palabra, Padre, por favor, límpianos completamente. Permítenos presentarnos verdaderamente delante de ti, proclamarlo todos juntos y decir: Padre, haremos y obedeceremos. Haremos lo que escrito está. Haremos y obedeceremos cada misbot, cada ordenanza tuya. Que nunca se aparte de nuestra boca el libro de tu Kadosh Torah, ni a diestra ni a siniestra. Y dice tu palabra que en la medida en que nosotros caminemos en la obediencia y en el temor de tu palabra, tú irás con nosotros. Y en la medida que tú vas con nosotros, nos dices que todo cuanto empecemos, recibiremos la bienaventuranza en todo lo que emprendemos hoy. Padre, te pido de manera especial en este día de Shabbat que guardes, Padre, el corazón de todo Israel, casa integral en las naciones. Permítenos discernir en los medios de comunicación, en las redes sociales. Permítenos discernir con la prudencia, el discernimiento kadosh, de cuando estamos recibiendo una palabra de parte de alguien que no es una palabra que viene de ti, Padre. Hoy tenemos a tanta filología y a tantos maestros y a tantas enseñanzas en sus propias doctrinas, en sus propios pensamientos, y lastimosamente apartados de tu palabra. Y pareciera ser que lo están haciendo bien, pero nos estamos contaminando, Padre. Perdónanos. Padre, yo te pido perdón si en algún momento, en alguna enseñanza o en alguna transmisión que nosotros hayamos podido hacer en algún momento, haya podido siquiera llegar a pronunciar una palabra equivocada, que no sea tuya o que haya brotado de mi intención o de mi corazón. No tengas en cuenta, Padre, esto. Permítenos ser fieles para enseñar tu palabra, como dice en Hebreos capítulo 4 verso 12 o Juan 8:32. Que podamos conocer tu palabra, que sea la que nos hace verdaderamente libres, el emet de tu palabra, porque tu palabra tiene poder, tiene autoridad, y porque tu palabra tiene cumplimiento. Y en Israel, casa integral, eterno Padre, queremos caminar en obediencia conforme a tu palabra, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, eterno Padre. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Amén.